Muy buenas noches, un saludo grande a toda la audiencia de La Verdad Noticias. Tengo el gusto de compartir esta noche con una persona muy particular que hemos caminado hace muchísimos años, no necesita presentación, pero quiero yo recordar muchísimas anécdotas, muchísimas posibilidades de transmitir a la nación otros ángulos que no se transmitían. Estoy con Carlos Mesa, candidato a la presidencia del Estado Plurinacional, y bueno, libros y tanta cosa. Bienvenido, Carlos, qué gusto, no sé ya cómo presentarte porque tienes tantas cosas de conocerte. Un gusto siempre estar en tu programa y siempre queda la nostalgia del pan y al vino. Verdad, y eso es lo que me reclaman siempre. Yo digo, y cuando estábamos a punto de salir, diste el paso inicial, que no sabía qué hacer, si aplaudir o ir a reclamarte. Bueno, estamos ya con un candidato. ¿Cómo ha arrancado? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu balance desde que arrancaste y el pueblo conoció tu decisión de candidatear? ¿Cómo ves tus visitas, el afán, la gente? ¿Cuál es tu análisis? La percepción es que creo, Toto, que nosotros representamos genuinamente la más importante opción de transformación y de cambio de un modelo político que ya está agotado para el año 2020-2025, en función de algo básico, un espíritu democrático inclaudicable que tiene una larga tradición personal, no solamente como periodista y como político, sino como un hombre de convicción democrática en un momento en que la democracia es un tema fundamental. Creo también que esta respuesta tiene que ver con la claridad de una propuesta que tiene un marco democrático en lo político, un marco de comprensión de la necesidad de transformar el modelo económico con nuevas opciones y un marco de comprensión de cosas fundamentales que hay que hacer en el ámbito social. Lo que se hizo positivamente, que no puede desconocerse, se ha ido distorsionando, se ha teñido de corrupción y se ha agotado. Yo creo que la palabra más importante aquí es agotamiento en función de propuestas que se dejaron en el camino, que se traicionaron, que se cambiaron y que no generan nada absolutamente nuevo. Escuchaba hace algunos días a un par de políticos discutiendo sobre el tiempo razonable para gobernar. Y la lógica de 2 periodos que nuestra Constitución establece para quien va a gobernar tiene sentido porque el poder total corrompe totalmente y porque acabas enamorándote del poder y, si cabe la palabra, aburguesándote en el poder. Y eso es lo que le ha pasado al gobierno. Y eso es algo que el país ya no acepta y por esa razón creo yo que puedo proponer una transformación de una democracia del siglo XXI y de una propuesta económica y social del siglo XXI. Hay 3 momentos claves que has vivido en tu primera participación de candidato, la segunda de presidente y luego de otra vez candidato ya a la presidencia. ¿Cómo puedes tú definir esas 3 etapas que han sido duras, las 3, pienso yo? ¿Cómo las defines? Y hoy día que te has animado a volver al ruedo. Es una muy buena pregunta. Empezaré por la mitad del camino, la presidencia. A mí me tocó probablemente uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea de Bolivia. Un momento de una crisis y de quiebre en credibilidad y relación entre Estado y sociedad. Recomponer la paz, recomponer la construcción de los derechos humanos y el respeto a la vida como elemento fundamental, resolver una crisis económica y establecer una consistencia que yo entiendo como un acto de valentía entre lo que predicaba, lo que decía y lo que hacía. Este fue el conjunto de las cosas que me tocó vivir como presidente, que me marcó un aprendizaje fundamental. El aprendizaje de lo que representa la gestión de Estado, la experiencia de la administración económica, que fue exitosa. Empezamos con un déficit del 8%, lo terminamos con 2,5%, con un crecimiento de menos del 2%, con un crecimiento final de casi el 4%. Pero no voy a hablar de detalles porque, y esto es muy importante, Toto, esta es una campaña electoral que tiene que discutir futuro, no tiene que discutir pasado. La mirada nuestra es hacia adelante, no hacia atrás. Por una razón muy simple, porque no tenemos nada que ocultar del pasado y porque tenemos mucho que proponer en el futuro. Pero tú me has preguntado sobre las campañas, sobre la candidatura. Yo escucho mucho el concepto de guerra sucia, de lodo, lodazal en el que se mete el político y los políticos cuando hacen campaña, y me doy cuenta de su dureza, y la he vivido y la estoy viviendo ahora, pero no me quejo. No me quejo porque es parte aquí, en Suecia, en Italia, en Argentina, en Chile, donde tú veas una campaña política es casi el despellejamiento de los candidatos. Probablemente uno debe escoger el camino. Nuestra campaña, mi propuesta es propositiva.
no estamos en la línea de construir destruyendo al otro, salvo obviamente la razón por la que creemos que hay un adversario político al que respetamos, pero que creemos que hay que cambiar. Pero en el resto no hay ninguna intención de buscar el pelo en la sopa, ni de tratar de desacreditar al otro para construir tu propio crédito. Esto es importante porque lamentablemente acá, y como dices, en la mayoría de los países del mundo donde hay elecciones, en otros ya no hay, es que la gente se acostumbra a amplificar, así sea un gramo o un grano de arena, para decirlo más concreto, de algo que pudiera estar mal. Ha habido estos días, esta semana, que gente te ha acusado, ha hablado de ti, y tú has reaccionado para seguir un juicio a alguien que te acusó. Dice, a mí un poquito me llamó la atención de que la plata que se menciona del tema marítimo hubiera sido una gran parte para gastos tuyos y de un equipo, etcétera. Que a mí me parece ese tema muy sagrado, el tema del mar, demasiado sagrado. Pero al fragor del tema político la gente se olvida de eso pero ha hecho quedar mal al país hacia afuera, nos ha hecho avergonzar hacia adentro, como si el tema del mar fuera la más grande locura y que todos apoyaron, expresidentes, cancilleres, tuviste tú de vocero. Cuéntame, porque hay mucho que hablar, me quiero aguantar, quiero escucharte a ti, porque estoy todavía dolido y molesto. Creo que la pregunta es pertinente. La pregunta será, ¿por qué si usted dice que no está en la línea de ataque y contraataque en temas políticos en una campaña electoral, ha reaccionado así sobre una cuestión en particular? Por una razón básica, Toto. Porque el tema del mar es el tema de política internacional más importante de Bolivia, es el tema de unidad nacional más importante de nuestra historia, y es y debe ser entendido como una política de Estado. Y una política de Estado que se lleva a cabo independientemente de las profundas diferencias que yo tengo con el gobierno del presidente Morales, que sin embargo me plantean la obligación de haber contribuido a esa causa en la que creí y en la que creo. Me comprometí con el conjunto, con el equipo humano presidido por el presidente, y lo volvería a hacer hoy 1, 2, 5 y 10,000 veces. El segundo elemento tiene que ver con, te hacen una acusación con una visión y un objetivo estrictamente electoral. Lo que pretenden es desacreditar al candidato. Yo no tengo ningún problema en que me acusen de lo que quieran, en que me descalifiquen y opinen de mí lo que quieran, y que digan cualquier cosa de mí que no esté vinculada a una cuestión, tú lo has dicho muy bien y no es demagogia, sagrada. No solamente porque el mar es una cuestión sagrada, sino porque yo actué con absoluta transparencia, no he recibido ninguna remuneración por ese trabajo, entre otras cosas porque yo tengo una pensión como expresidente. Y sería una vergüenza que yo le pida al gobierno que me pague si yo recibo una pensión como expresidente, y mi compromiso es con Bolivia. Segundo, jamás recibí un centavo en administración para terceros. El equipo que me apoyó es un equipo con ítems, ahora ya no tiene esos ítems porque se acabó su tarea, con ítems en Diremar, igual que habían abogados junior, abogados senior, historiadores, especialistas en política marítima, que contribuyeron al conjunto del equipo del cual yo era parte. En consecuencia, no había otra forma de responder, para que no queden dudas, de que las acusaciones primero son malintencionadas políticamente, pero tocan un tema que pone a Bolivia en entredicho. Imagínate, en Chile, en Perú, en otros países dirán, se acusan los propios bolivianos de gastos irregulares en la demanda marítima que duró 5 años. Y tercero, porque las afirmaciones de los diputados que hicieron la acusación carecen de fundamento alguno, son totalmente falsas. Y esto no puede ser. En otro contexto, te lo digo con toda claridad, no respondería, porque creo que uno debe entender que la guerra política es lamentablemente así en una campaña electoral. Pero en el tema del mar es algo que no se puede pasar por alto. Antes de cerrar este tema, hay algo que para mí es muy importante. El apoyo general, todos mirando que estábamos con un tremendo equipo jurídico, la labor que se hizo, tu labor de vocero, visitando países, presidentes, o sea, no fue algo improvisado. El resultado tiene su explicación, hay muchos lo han hablado. ¿Por qué razón? Porque el día que en ese momento en la IA nos dieran la razón, se desataba una cadena de países que iban a reclamar algo parecido. Decían, porque iba a romperse el balance, entre comillas, que vivimos ahora de manera jurídica entre naciones. ¿Hay algo de eso? ¿Cuál fue tu opinión? Porque hoy día es lo peor que hemos hecho, somos los perdedores, ya no tenemos derecho más al mar, y otra vez el tema electoral y político empieza a etiquetar el tema.
Un primer elemento que uno no puede perder de vista, y en eso creo que el gobierno se equivoca. El fallo de La Haya fue un fallo negativo para Bolivia. Yo no lo comparto, me parece incorrecto desde el punto de vista jurídico y me parece que no responde a la coherencia y a la consistencia de los argumentos de Bolivia. Pero desconocer que ese fallo ha sido un revés muy grave para el país sería un error que uno no debe cometer. La explicación que tú das tiene absoluto sentido y es en la que yo creo. Bolivia no perdió en La Haya porque hiciera mal su trabajo jurídico y su trabajo de comunicación internacional de la causa, sino probablemente el error fue no calcular el efecto de un fallo que iba más allá de una cuestión de límites entre Chile y Bolivia. No se trataba, como en el caso de Perú y Chile, de establecer un diferendo de carácter geográfico. En este caso, en el caso de Perú y Chile, la prolongación de una línea marítima de soberanía discutida entre ambos países. Era una cuestión que si la Corte fallaba a favor de Bolivia, marcaba una transformación en la interpretación del derecho internacional en aquello que se llama actos unilaterales o bilaterales entre Estados, que sin haber firmado un tratado tiene una consecuencia equivalente a si se hubiera firmado un tratado. Y en efecto, si el fallo era favorable, una nueva generación, lo que llamaríamos una interpretación jurídica de nueva generación, hubiera abierto un espacio internacional complejo en un momento distinto del 2013, cuando Bolivia comenzó la demanda. Un momento de volatilidad política, de incertidumbre, de grandes potencias que han radicalizado posiciones y que podrían enfrentar situaciones muy complejas desde el punto de vista del derecho internacional. Esta es mi interpretación. Ahora bien, dicho esto, el fallo fue negativo para Bolivia, aunque deja abierto un espacio en la parte final opcional de continuar el diálogo. Yo me suscribo a la política de Daniel Sánchez Bustamante de 1910. Yo como boliviano no cejaré, me detendré un minuto hasta que Bolivia no tenga un acceso soberano sobre el Océano Pacífico. Pero lo que tenemos que trabajar ahora es una estrategia de transformación de ese objetivo de mediano y largo plazo en cosas muy concretas. ¿Qué pasa con los puertos de Matarani e Hilo en el Perú? Nuestra salida al Pacífico debe diversificarse para irse trasladando de Antofagasta, Iquique y Arica hacia Hilo y hacia Matarani. ¿Es una cosa de un día? No. ¿De un año? No. Es una cosa en la que la política exterior boliviana y sobre todo la inversión y la solidaridad, la cohesión binacional Perú-Bolivia, la cohesión esfuerzo privado y esfuerzo público deben ir juntos y de la mano para lograrlo. Y el otro elemento, Toto, es la construcción de una mirada hacia el Atlántico que tiene un nombre y un apellido muy claro, Puerto Bush, que es el único escenario donde Bolivia tiene soberanía plena sobre el río Paraguay, que es muy distinto a los esfuerzos importantes que se han hecho en el área de la laguna Cáceres, que depende de una laguna con grave sedimentación y que depende de la soberanía brasileña. El problema de Puerto Bush no es lo obvio, la construcción del puerto que merece ser hecho aunque la inversión fuera importante. Tiene que ver con el impacto ambiental porque está en la zona del Pantanal. Pero yo creo que esas son las lecciones que uno debe aprender. La interpretación no puede ser la fácil de políticamente decir, esto fue un fracaso. No, esta fue una construcción con sus complejidades, fue una apuesta fuerte, perdimos esa apuesta fuerte, pero lo que hicimos lo hicimos bien, creo yo que lo hicimos bien. Ahora, dicho esto, asumo mi responsabilidad en lo que me tocó a mí como portavoz de la causa marítima. Sería una tontería que yo diga, no, yo no lo conozco a usted, ¿de qué? Tengo absoluta conciencia de que trabajé como debía trabajar, hice lo mejor que pude, di lo mejor de mí y asumo la responsabilidad, que implica fundamentalmente la reorientación de nuestra política exterior en los términos que he tratado de explicar ahora. Gracias por esa puntualización que vale la pena en un tiempo en el cual estos temas tan importantes para Bolivia se están desvaneciendo para otros y no tienen nada de importante. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Una pausa. Por más que intento, va a ser imposible hacer algo cronológico en el momento en que exactamente arrancas para esta campaña electoral. Hay tantos puntos ya para compartir. Te hemos visto, el otro día te vi con una picota en la mano en cierto lugar, te vi con la gente, etcétera, etcétera, todo eso. ¿Qué podrías tú, como balance a esta altura de tu campaña, poner como avances, como cosas distintas, y qué cosas podrías decir que te faltan? Creo que lo más importante, Toto, es establecer una construcción desde el principio de una renovación política
no en un sentido declamativo de decir voy a hacer política nueva, porque probablemente eso lo hemos escuchado en los últimos 100 años y no necesariamente hay pruebas de que eso haya ocurrido. La idea de comunidad ciudadana tiene que ver con un concepto de la adhesión a causas y no la militancia ideologizada con clases o de marxismo o de liberalismo o de neoliberalismo para los militantes. Se trata de establecer una recuperación que creo que ha tenido en el periodo anterior al gobierno del presidente Morales un énfasis excesivo en el individualismo y en el periodo del presidente Morales un énfasis excesivo en el comunitarismo, como si ambos elementos fueran contradictorios entre sí. Por eso la idea de comunidad. Comunidad viene de una tradición histórica indígena anterior a la llegada de los europeos. Comunidad, reciprocidad, el chachahuarmi, si tú quieres, en un concepto simbólico, no solamente hombre-mujer, pero que se proyecta hacia el futuro en la comunidad global de la que formamos parte. Es decir, hay una raíz profunda de pasado y hay una proyección profunda de futuro en la que, además de ser una comunidad como bolivianos, somos parte de una comunidad global frente al cambio climático, frente a los desafíos medioambientales, frente a la necesidad de una transformación social y económica. Y la idea de ciudadanía es no el individualismo egoísta, sino la capacidad creativa, creadora, de generación de conciencia propia, de ideas individuales que no son incompatibles, por el contrario, son imprescindibles. Cuando tú desencadenas la capacidad de cada persona de hacer lo que quiere, de generar sus propias ideas, de sentir sus propias ilusiones y las construyes en un sentido comunitario, creo que estás construyendo exactamente lo que creo que debe ser la sociedad boliviana. Este es el planteamiento de nuestra estructura político-partidaria, que es una alianza entre fuerzas que creen en un objetivo común. A partir de allí tú tienes que plantear una propuesta democrática fundamental. Creo que el déficit más importante de la Bolivia de hoy es el autoritarismo y la prolongación indefinida del poder por el poder. Y tienes que establecer cómo construyes una economía cuya articuladora sea el medio ambiente y cómo profundizas los elementos de avance que se han hecho en el camino de búsqueda de fin de la desigualdad, de fin de la discriminación y sobre todo de una derrota de la pobreza, porque a veces hay una equivocación. Se han conseguido logros importantes en la lucha contra la pobreza, sin duda, tanto como lo han conseguido Perú, Colombia, Chile o México, porque en la década pasada, el periodo 2004, 2005 a 2014, el éxito económico tuvo que ver con los precios internacionales. Eso logró un importante crecimiento de la clase media, sin ninguna duda. Una importante reducción de la pobreza, sin ninguna duda. Pero decir que ya no hay pobreza en Bolivia sería dramático, sería una dramática equivocación. Claro, o sea, hay mucho... No. Estoy planteando una cuestión hipotética. ¿No es verdad? Que no creamos que la lucha contra la pobreza se detiene aquí y que sepamos que hay ciertas cosas que no se están haciendo bien, que tienen que enfocarse específicamente en salud, temas de mortalidad materna, de morbilidad y mortalidad infantil, que tienen que ser políticas muy específicas enfocadas a derrotar esas lacras y el establecimiento de realidad y no promesas en cuanto a lo que a mí me gustaría que fuera la salud y lo que realmente es la salud. Nadie puede estar en contra de un servicio universal de salud, pero tienes que preguntarte, ¿tenemos las condiciones de llevarla a cabo? Y si no las tenemos, ¿por qué? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de más que hospitales, equipamiento e ítems, que son muy importantes, gestión de salud, que creo que es un desafío básico que creemos que podemos ofrecerle al país. Quiero que podamos un poco hablar sobre lo que pasó en esas fotos iniciales cuando ya se veía una postulación de varios a la candidatura para esta campaña electoral. Y habían fotos con varios líderes, estaban muchos. Poco a poco algunos no estaban, después volvieron a estar. Y finalmente ahora los que supuestamente tenían que unirse para ir contra lo que es el actual gobierno, empezaron a atomizarse y a veces de manera un poco ruda. He escuchado varios comentarios de unos contra otros muy fuertes y de otros, por ejemplo, apoyando y diciendo cómo este gobierno, o cómo los empresarios se meten con este gobierno siendo el empresario. O sea, estoy un poquito cruzado de los argumentos. No, me parece lógico. ¿Cómo tú puedes establecer esta línea? ¿Qué pasó para que finalmente, en pocas horas atrás, encontremos a alguien que se sacaba la foto, pero ahora parece que no es tan amigo? Es una buena pregunta. Empezaré por responderte algo muy concreto. Salvo el tema del mar, que he explicado las razones de mi respuesta,
No está en nuestra lógica la confrontación con los otros candidatos de la oposición. Te digo más, respeto profundamente a todos y cada uno de los candidatos que están postulando a la presidencia del país desde la óptica de la oposición. Y creo que están en su derecho de plantear propuestas que creen que pueden ser las mejores para nuestra sociedad, como las planteo yo. Primer punto. Segundo punto, no hay que olvidar un pequeño gran detalle, Toto. ¿Por qué se han producido, tú dices atomización, yo diría la imposibilidad de construir alianzas más profundas en un sentido más hondo, porque tiene que discutirse de manera conceptual? Porque el gobierno nos puso una trampa que se llamó elecciones primarias. Esa trampa tenía que ver con dos cosas. Primero, decirnos en septiembre que teníamos que tener elecciones primarias en enero marcaba unos tiempos imposibles en una sociedad cuya estructura de partidos políticos no estaba preparada para ello, como que el propio Tribunal Supremo Electoral propuso que ese proceso de primarias se llevara a cabo el 2024 y no el 2019. Porque no se construye la democracia interna de los partidos así, por arte de magia. Esto fue el fiasco de unas primarias que no fueron primarias. Los 9 candidatos, el candidato ilegal y los otros 8 candidatos, presentamos una sola opción para cada una de las candidaturas, lo cual muestra que eso era imposible. Pero había un segundo interés, hacer que los tiempos de alianzas preprimarias fueran tan breves y nos encontraran totalmente sin preparación, no desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista práctico, porque nosotros pensábamos, y cuando digo nosotros digo la oposición, que había tiempo hasta julio para hacer alianzas y para construirlas, porque una alianza no es algo sencillo. Una alianza tiene que ver con ideas políticas, tiene que ver con espacios, tiene que ver con concepciones personales, tiene que ver con egos, tiene que ver con muchos elementos que forman parte de la naturaleza humana y de la naturaleza de las organizaciones políticas. Ese brevísimo tiempo, un par de meses quizás como mucho, entre mediados de octubre y principios de diciembre, hizo muy difíciles negociaciones que pudieran ir profundizándose y probablemente se quebraron las posibilidades de alianza, no por mala voluntad de las partes, sino por la imposibilidad de profundizar en los proyectos políticos. Por lo tanto, hay que entender la atomización en esa dirección. Y el tercero, la tercera trampa, lo que el gobierno quería era legitimar lo que yo pienso que es ilegítimo, que es la candidatura del presidente y del vicepresidente. Por lo tanto, hoy, bueno, un poco estoy de acuerdo, digo un poco en el 90%, pero hay un tema, es, como tú dices, los egos, el que yo puedo ser el líder, el que no me meto con aquel, cuando ese tiempo que tuvieron antes de todo esto que me acabas de relatar sobre las primarias, etcétera, estaban unidos, charlaban, tenían reuniones, etcétera, era un tiempo un espacio para construir, pero no se logró construir. ¿Por qué hoy día hay esos comentarios tan duros, tan de ataque, tan descalificadores entre algunos personajes? Yo respondo por mí. Claro. Yo respeto profundamente a los candidatos y creo que he sido absolutamente consecuente con ese respeto. No escucharás de mí, no has escuchado una palabra sobre Óscar Ortiz o sobre Víctor Hugo Cárdenas o sobre Jaime Paz Zamora o sobre cualquiera de los otros candidatos. Creo que esto es un elemento que yo, como protagonista de mi campaña, llevo adelante por convicción. Cada político hace lo que tiene que hacer y piensa lo que tiene que pensar. Algo muy importante, la gente se pregunta y tiene sentido, ¿por qué 8 candidatos y no 1 o 2? ¿Por qué ahora no se hacen alianzas? Valdría la pena que la opinión pública, que los amigos televidentes sepan que la ley de organizaciones políticas dice, una vez realizadas las elecciones primarias, los candidatos a presidente y vicepresidente de las 8 opciones políticas que han participado no podrán renunciar a su candidatura. No se puede uno bajar, no puedo yo decir mañana, Toto, sabes, creo que este candidato es mejor que yo y estoy dispuesto a apoyarlo. ¿Por qué? Porque la Alianza Comunidad Ciudadana o la Alianza Bolivia dice no, o la Alianza Partido Demócrata Cristiano o la Alianza UCS o los partidos en particular, perderían la sigla en el momento en que tú digas, yo me bajo, el Tribunal Supremo te dice, no, yo no te reconozco que tú te bajes, tú no te puedes bajar, vas a aparecer en la papeleta y si tú apoyas a otro candidato vas a recibir el 0.3% de los votos y vas a perder tu sigla. En consecuencia, el gobierno la ha hecho muy bien, hay que decirlo, la ha hecho muy bien en esta forma maquiavélica y creo que la palabra maquiavélica tiene que ver con Maquiavelo, con Nicolás Maquiavelo, ese mago de la construcción de la
tortuosa política para marcar las dificultades de unidad. Nos ha hecho muy difícil la unidad antes de la primera vuelta. Pero tampoco había el deseo. Porque, como tú dices, de construir no es tener amigos, tener una cena, una reunión, es mucho más serio, como lo acabas de plantear. No. Debo decirte que en varias organizaciones políticas hemos hecho negociaciones, hemos avanzado de manera significativa, hemos expresado nuestra voluntad, no se ha podido concretar y yo creo que si hubiéramos tenido más tiempo, se hubiese podido concretar. Nosotros hemos hecho un trabajo con el FRI y con Solvó y somos una alianza que se llama Comunidad Ciudadana y hay otras organizaciones, la otra que es Bolivia dijo no, que creo que ha hecho una alianza también, pero las razones no están vinculadas a una falta de voluntad, por lo menos de nuestra parte. Ahora, obviamente tú tienes que plantear un ideario político y tú tienes que plantear una estructura de construcción y sobre todo algo muy importante. Y eso se va a aprobar no por lo que te diga yo ahora, Toto. Eso se va a aprobar en el momento de la selección de listas de candidatos a senadoras, senadores, diputadas y diputados. En el momento en que aparezcan las fotografías de las personas que van a acompañar a cada candidatura, podremos comprobar si el concepto de no cuoteo, si el concepto de meritocracia, si el concepto de ciudadanos que pueden hacer bien lo que muchas veces los políticos hacen mal, se transforman en candidatos que pueden llevar adelante su tarea y su responsabilidad. Pero yo no quiero adelantar nada porque es fácil hablar. Ustedes van a ver la foto y van a decir, Carlos Mesa decía algo que era verdad o no, está repitiendo el esquema. Ese fue un elemento muy complicado. El elemento de decir, ¿qué parte de la torta me toca? Nosotros consideramos que no se trata de una torta que tú repartes en pedacitos, sino se trata del establecimiento de propuestas que cada partido puede plantear para la alianza, pero no dices 23 para ti, 12 para mí, 21 para mí, porque tu opción... Ese es un elemento complicado. Eso está en el imaginario de todo el pueblo. Ese es un elemento complicado. No es fácil de resolver, pero por lo menos es una propuesta. Yo no quiero, y no voy a hacer aquí ningún tipo de justificación y decir, me reuní con fulano de tal y él se propuso en una actitud negativa, porque sería una cuestión incorrecta. Se trata de, además, el post factum en el que uno puede decir libremente lo que le parezca. Yo respeto, lamento no haber podido llegar a determinadas alianzas, celebro haber conseguido otras alianzas y espero construir esta propuesta como parte de una comunidad. Algo muy importante para terminar esta parte, Toto. Sustituir caudillo por líder. Líder quiere decir alguien que tiene las ideas claras y que puede en un determinado momento conducir a una sociedad en una determinada dirección. Pero un líder no es aquel que cree que es insustituible y que solo él y nada más que él puede llevar adelante una propuesta política. Muy importante. Gracias por adelantar esto y por comentar. Vamos a irnos a una pausa, creo, para continuar. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa. Tenemos unos minutos más. Si tú dispones de gustos. Toda la noche. Bueno, no, pero además, ya conozco, cuando empezamos a charlar, yo sé que hay que tener más tiempo y gracias a Dios que me han dado más minutos, porque vale la pena conocer la posición al estilo que siempre hemos conversado. Y quiero recordar las veces que estaba sentado al lado tuyo en los noticieros, donde aprendí algo. Una pausa. Está con nosotros, como ya están siguiendo, Carlos Mesa, ahora candidato a la presidencia del Estado Plurinacional. Estamos tocando varios temas con esa capacidad que tiene él de poder explicar y con la confianza que yo tengo de preguntarle cosas que él sabe no tiene ningún doble sentido. Y estoy remarcando algo que no quiero hacer. Me he apropiado de una palabra de Amanpour, esa mujer de la CNN en inglés, que dice: yo no soy neutral, yo soy veraz. Y eso me ha fascinado, que me gusta muchísimo. Es un argumento. ¿Verdad? Porque el ser neutral, dice, no me importa, pero el ser veraz defiendes la verdad. Yo quiero, en esta etapa en la que estás entrando como ya un candidato de varios meses, quiero que si puedes adelantarnos hacia adelante, cuál es, no estrategia, pero qué pasos vas a seguir. Estoy viendo que has visitado ciudades, ¿cómo te fue en ese balance? Una primera experiencia de meterte a lugares donde quizás otros no se han metido. ¿Cómo fue? Coméntanos. El primer desafío que teníamos que responder y que tenemos que seguir respondiendo no era el hacer calle o no hacer calle, que cae de su peso. Tú no puedes hacer una campaña político-partidaria para ser presidente de Bolivia si no estás en contacto directo con la gente. La pregunta que teníamos que responder era cómo acercarnos a la gente. Y cómo acercarnos a la gente implicaba un primer criterio: escuchar. La fácil es comenzar por el discurso. Tú das un gran discurso, enfervorizas a la gente y la gente te aplaude.
Ese es un momento que tiene que llegar, por supuesto que sí. Tú tienes que plantear un discurso creíble y un discurso que muestre ese liderazgo que tú quieres transmitir. Y lo que hicimos fue en Tarija, en Sucre, en Potosí, en Cochabamba y en Santa Cruz, reunirnos con jóvenes, reunirnos con mujeres, reunirnos con indígenas, reunirnos con movimientos sociales en número de personas que fuera razonable para poder escuchar a todos, tomar nota de verdad, intercambiar ideas, recoger elementos, no solamente para el programa, que es muy importante, la construcción de un programa de gobierno que recoja lo que la gente quiere, sino también para conocer experiencias interesantes. ¿Qué pasaba con una madre que había recibido el bono Juancito Pinto para 4 hijos? ¿Qué pasaba con una futura madre que había recibido el bono Juana Zurduy en el tema de la maternidad, el tema del momento de la gestación, el momento del parto y el posparto? Y encontrábamos cosas interesantes. Funcionaba mejor el bono Juancito Pinto que el tratamiento de la madre, porque en el bono Juancito Pinto las acciones son muy fáciles de llevar adelante siempre que las personas tengan responsabilidad. En el tema de la maternidad, un control prenatal era un estetoscopio en la pancita de la mamá, no era suficiente. Aprendimos cosas importantes como el concebir y decir, tenemos que entender la educación intercultural no solamente a través de las lenguas, no solamente porque podamos hablar aymara y aprender quechua, sino porque tenemos una construcción mental, por ejemplo, en el norte integrado de Santa Cruz, que requiere de alternar los elementos que forman parte de una educación integral, culturalmente integral, además de lingüísticamente integral. Y eso era algo que yo lo tenía teóricamente, pero cuando escuchas a personas, a profesoras que te lo estaban explicando, o entendimos, por ejemplo, que los jóvenes tienen aspiraciones que no les hacen perder su identidad. La presunción de que eres indígena porque tienes un poncho, porque tienes un sombrero, porque tienes un yucho, porque tienes una pollera, y no lo eres porque no lo tienes. La percepción de que eres indígena porque vives fuera de la ciudad y dejas de serlo cuando estás en la ciudad es una falacia. Hemos encontrado que la mayor parte de los indígenas de Bolivia viven en grandes ciudades. Viven en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, etc. Y por supuesto conexión con internet, y por supuesto aprender inglés, y por supuesto regatón, y por supuesto matemáticas, y por supuesto educación de calidad, y por supuesto orgullosos de ser aymaras, orgullosos de ser guaraníes y orgullosos de ser quechuas. Es decir, no hay una incompatibilidad. El criterio de que la ciudadanía destruye la esencia de lo indígena es una falacia. Todos estos son elementos que construyeron esta primera fase de la campaña. Esta primera fase de la campaña es curioso. Escuchaba a alguien que dice, es falso Carlos Mesa poniéndose un poncho. Y la respuesta es muy simple, Toto. Cuando alguien te invita a su casa y te sirve un plato que es lo mejor que ha podido cocinar, no sabe, no me gusta en realidad. Yo como no soy indígena no como fricasé. ¿Sí? Cuando alguien te ofrece un poncho para que te lo pongas, no es para que te hagas la demagogia de hacerte al indígena, es porque tú tienes una acción de respeto y de agradecimiento. Y lo menos que puedes hacer es ponerte ese poncho que te ofrecen con afecto y con cariño porque expresa su manera de acercarse a ti. Estos son elementos de la campaña. La campaña, por supuesto, tiene que ir simultáneamente en el día a día, en la calle del conjunto, ir creciendo en el número de personas que quieren identificarse con comunidad ciudadana, que quieren mostrar que son adherentes de comunidad ciudadana y que tienen que construir simultáneamente un programa de gobierno. Quiero ir ahora a temas más concretos que tú seguramente ya los has estudiado. Tema económico, es la carta de presentación del gobierno. Dicen, y hemos escuchado y hemos leído, tú, por supuesto que sí, de organismos internacionales que no son masistas, aprueban el tema económico, etcétera, etcétera. ¿Qué plan tienes tú? ¿Qué opinas de eso? La gente está pendiente de qué va a suceder, si Carlos Mesa va a entrar y va a patear el tablero, va a empezar de nuevo para construir algo porque es de oposición, o tienes cosas rescatables como para sobre eso seguir adelante. Mencionaba en un discurso un par de cosas básicas que tienen que ver con no suspender los bonos, sino garantizar su funcionamiento, porque los 3 bonos
el bono que fue el bono Sol originalmente, no inventado por el gobierno del presidente Morales, el bono Juancito Pinto, que sí fue obra suya, y el bono Juana Zurduy, son elementos imprescindibles, pero no suficientes para la política social. Por lo tanto, eso no se toca. Hablar de un cambio de moneda en el contexto económico que tú mencionas no tiene ningún sentido. Es decir, la paridad y la estabilidad es un elemento fundamental que ha generado la bolivianización de la economía. ¿Dónde están los problemas? Problema número 1, 13 largos años en los que la cantidad de millones que el gobierno ha recibido no se condice con la cantidad de obras que se han hecho. Desde el punto de vista de infraestructura, dices, hay muchas carreteras, sí, mal construidas y poco transparentes, con una presencia de una nación gigante del planeta que parece que copa todo. El escenario tiene que ser muchas obras con garantía de funcionamiento adecuado de infraestructura de muchos años, bien realizadas y hechas a través de mecanismos transparentes. El siguiente elemento tiene que ver con algo básico, la transformación del modelo productivo. Estamos enfrentando una dificultad. Los indicadores económicos generales son buenos, pero la forma en que se está resolviendo hoy es distinta de la que se hacía antes. Hoy tenemos indicadores de crecimiento económico basados en alto déficit fiscal, incremento del endeudamiento internacional y reservas del Banco Central que van disminuyendo a demasiada velocidad. Eso quiere decir que los mecanismos que funcionaban en la bonanza no funcionan cuando tú tienes, no te voy a decir crisis, desaceleración. Tienes que modificar tu modelo de creación productiva. Tienes que cambiar el modelo extractivista, es decir, vivo de los precios internacionales de las materias primas. ¿Tú crees que seguimos en ese tema? Sin duda. El modelo Potosí. 2 aplazos gigantescos del gobierno. Los 2 más grandes proyectos de desarrollo e industrialización de Bolivia, el hierro del Mutún y el litio del Salar de Uyuni, empiezan a aparecer como posible realidad 13 años después, Toto, 13 años después de haber comenzado el gobierno. No está en la lógica de un gobierno que tiene como proyectos estrella el Mutún y Uyuni, en la de decir, Jindal, ¿qué pasó con Jindal? Fue una catástrofe total. ¿Qué ha pasado con las experiencias experimentales de nuestros recursos evaporíticos, es decir, el litio? Han funcionado en proyectos micro. Esos son elementos que te demuestran que el camino de la industrialización en lo esencial no ha funcionado adecuadamente. Y la declinación de nuestras reservas de gas es preocupante. Es importante el esfuerzo que se ha hecho en inversión internacional, algo que hay que destacar. El gobierno del presidente Morales habla de nacionalización, lo que yo diría hizo acuerdos interesantes desde el punto de vista de los ingresos para Bolivia, que tienen que ver, permíteme decirlo porque debo decirlo, con el referéndum del gas del 2004, pero que no han generado al tiempo adecuado las inversiones necesarias para garantizar las reservas que nos permitan seguir vendiendo gas, pero sobre todo, cómo giras en tu condición de país productor de materias primas a transformador, no en el sentido clásico de la industrialización de industria pesada, sino en el sentido del salto cualitativo hacia el desarrollo digital. Creo que eso es una tarea no realizada adecuadamente por el gobierno porque ha tenido 13 largos años con los mayores ingresos de la historia de nuestra patria. Bueno, yo quiero retroceder muchos años atrás, cuando siempre estábamos viendo a Bolivia, estaba Haití, Bolivia y Paraguay, o a veces Haití, Paraguay y Bolivia, atrás, veíamos. Y estos índices que no se manejan a nivel interior, sino exterior, reflejan otra cosa. Evidentemente, hay muchas cosas que no están bien hechas, etcétera, de corrupción en muchos lugares, o sea, no somos ciegos. Pero esa parte de mantener esa primogenitura, digamos, en el continente, en el área y en el continente de América Latina, para decirlo más exacto, es obra de ¿qué? ¿Qué pasó? Porque ahora yo pienso, no somos extractivistas, o sea, suben y bajan los precios y la economía ha permanecido. Antes éramos bajo la maldición de la materia prima, pienso yo. Si la materia prima bajaba, el país se hundía. Tú lo has vivido. Y si iban para arriba, nos iba un poco mejor, pero no sabíamos cómo aprovechar. Esa parte que es económica, lo estoy diciendo en fácil, sí. No lo estoy diciendo con terminología económica, pero sí es algo que podrías tener que mantener con un equipo que entienda el tema o no.
El modelo de crecimiento basado en estabilidad económica, basado en un crecimiento del Producto Interno Bruto que esté como promedio por encima del 4%, ¿es un objetivo que debe mantenerse? Por supuesto que sí. Te diría algo más. Hay que intentar que se vaya más adelante y que sea más optimista uno todavía en esa posibilidad. El problema, Toto, es cómo mantienes esos indicadores. Cuando tenías una danza de millones de dólares por ingresos de materias primas, gas, minerales y soya fundamentalmente, podías darte el lujo no solamente de no perder plata, sino de tener superávit. Bolivia tuvo superávit durante casi 7 años. Hoy día tenemos un déficit de casi el 7% del Producto Interno Bruto que se está convirtiendo en crónico cuando el déficit razonable de un Estado tiene que estar entre el 3 y el 3,5% para estar bajo control. ¿Por qué tienes déficit? Porque necesitas inyectar dinero de inversión pública para poder mantener dinámica la economía y para mantener la demanda interna adecuadamente. ¿Por qué no puedes sustituir esa inversión pública por inversión privada? Porque no estás generando los elementos de atractivo interesante para las empresas internacionales para venir a Bolivia. Y aquí quiero ser claro, para venir a Bolivia no a llevarse lo que les da la gana, para venir a Bolivia para que Bolivia gane por encima de todo y para que las empresas no pierdan y para que las empresas hagan un negocio. Te voy a decir algo con mucha claridad. No va, si yo soy presidente, a volver el neoliberalismo. Las recetas neoliberales no sirven para el 2016. Te vas a parar firme con eso. 17, 18, 19, 20, 21. El retorno al pasado no va. No va a la democracia del cuoteo anterior al 2006 ni el autoritarismo de hoy. Estamos, y por eso te lo dije al principio, esta es una propuesta de futuro, no de pasado. Y mirar el espejo retrovisor para decir, lo que necesita Bolivia es una reforma estructural. Por favor, Bolivia no necesita, para modificar los problemas que enfrenta, ningún tipo de reforma estructural de carácter monetarista como se hizo en la década de los años 90. Importantísimo conocer tu criterio, porque ese es el tema. El día de votar, sin no duda. vota si por sí ni por no, vota por su Seguridad, trabajo certeza. y la certeza. No, seguro. Que no vivamos lo que vivíamos antes del dólar. Que todos amanecimos. ¿Cuánto está la primera pregunta antes de orar? Absolutamente de acuerdo. Bueno, tengo unos cuantos minutos cortísimos como para que puedas remarcar algo que toda la población en el país quiera saber de lo que va a pasar de aquí en adelante con tu candidatura o qué punto quisieras remarcar que no hemos podido tocar. Yo diría, Toto, que de lo que se trata es de tener claro por qué Bolivia necesita que el gobierno termine su mandato. Lo necesita porque hay que construir una democracia de verdad, una democracia del siglo XXI. Lo necesita porque el autoritarismo no es el camino que Bolivia escogió en 1982 como comunidad nacional para construir una sociedad entre todos. Lo necesita porque requerimos alternancia y seguridad de que el proyecto está por encima de las personas. Lo necesita porque la justicia de nuestro país es probablemente el peor baldón y la peor vergüenza que tiene Bolivia. Y ojo, no es que la justicia fuera una maravilla antes del actual gobierno, no lo era en absoluto, pero este gobierno ha agudizado con 3 factores: el factor de corrupción, el factor de militancia partidaria y el factor de incapacidad profesional en gran parte de nuestros jueces y magistrados. La justicia no es un tema que afecta solamente a los ricos o a los de la clase media o a los pobres. Alguien acusado de robar 2 gallinas o alguien extorsionado por impuestos nacionales con cobros injustos necesita una justicia creíble, necesita la seguridad de que se va a administrar adecuadamente. Es decir, cuando tú hablas de democracia, Toto, no estás hablando de una cosa abstracta, de algo que dices, es una palabra muy bonita, que ¿acaso se come democracia? Se come en la medida en que la democracia te da igualdad de oportunidades, te da equidad, te da lucha contra la discriminación y te da justicia. Creo que estos son elementos claves para entender por qué necesitamos un cambio. Un minuto, que no me puedo aguantar la pregunta. Para formar un equipo, para transformar una nación, no bastan 100, 200, 500 acompañantes o lo que fuese. Se necesita, yo pienso, miles, 4,000, 5,000, para ir a todas las áreas y cambiar una nación. Porque
Todos dicen ese momento vamos a cambiar y todo, pero el día de la hora cuando estás delante de un negocio que lo puedes torcer, etcétera, en tema de corrupción, la justicia, derechos reales, y podemos ir hablando todo el día en eso. Todo, ¿cómo piensas formar un equipo tú que tenga ese pensamiento y que sea respaldado con los hechos en los lugares grandes, numerosos que tenemos en el país, donde hay que cubrir con gente idónea? Tú lo has dicho muy bien. La palabra equipo probablemente es insuficiente. Tenemos que ser capaces, y este es nuestro desafío, y en eso estamos trabajando día a día, de construir el concepto común de comunidad ciudadana unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debe recoger a las mejores y a los mejores para preguntarles si quieren trabajar por el país. Es decir, la política no puede estar manejada exclusivamente por políticos, la política es necesaria, los partidos son necesarios, pero lo que necesitamos es convencer a las mejores y a los mejores para sumarse a una causa que tú lo has dicho muy bien, requiere de 100, 1000, 100,000, 1,000,000, 11 millones. Si no somos capaces de entender eso, no somos capaces de entender algo fundamental. Nuestra transformación tiene que ser capaz de transformarnos como ciudadanos primero para poder construir una política de verdad ciudadana después. Arduo trabajo, pero ese es el camino. Pero ese es el con camino mucho optimismo y con mucha seguridad, en sin general, ninguna duda. Yo creo que todos los candidatos y el mismo gobierno está en esa mirada, todos, porque esa es la clave, la gente y su voluntad de hacer las cosas bien. Te agradezco muchísimo, nos hemos pasado un buen tiempo y encantado. Gracias por esta oportunidad de escucharte y ampliar conceptos, para no sea no sé, como un debate, a veces se vuelve. Bueno, así es. Gracias, no sé. No, el agradecido soy yo, de verdad es una oportunidad, yo siempre me siento aquí, no te voy a decir bien tratado, sino trabajando en busca de la verdad. Ese es nuestro lema. Y la verdad no la tengo yo, si usted no la cree, y si usted no me ve a mí hacer la verdad y practicar la verdad. Esa es la única realidad que tenemos que enfrentar. Un gusto otra vez y felicidades al abuelo, que lo veo cada vez más contento. Vale la pena cerrar con ese broche de oro con Alonso, ¿verdad? Absolutamente. Te felicito mucho. La maravillosa experiencia para Elvira, para mí, por supuesto para mi hijo y para mi nuera, que son los papás, que le robamos el nieto de vez en cuando con muchísimo cariño. No, hay un secreto eso de la cuna que me ha impactado. No lo logré hacer nunca. No, hay cuna en el dormitorio. En nuestro dormitorio, el lugar más importante del dormitorio de Elvira y mío es la cuna de Alonso. Nunca logré hacer eso. Gracias otra vez, Carlos, por la deferencia. Dios los bendiga mucho. Hasta un próximo encuentro acá en La Verdad Noticias.